Gracias por continuar con nosotros. 10:22. Como lo veíamos anteriormente, hay una familia que ha perdido a uno de sus seres queridos. En este caso es su hijo de 5 años, Gabriel, que aparentemente habría sido asesinado por su padre. Pero ¿qué está pasando en Colombia con los menores de edad? ¿Por qué están matando a los niños sus propios padres? Para hablar de este tema hemos invitado a Noticias Caracol ahora al presidente de la Asociación Colombiana de Salud Mental, el doctor Miguel Sabogal. Doctor, bienvenido. Buenos días, José Miguel, y buenos días a todos los televidentes. Doctor, hablemos sobre el lamentable caso de Gabriel. ¿Qué podemos decir del comportamiento del padre, teniendo en cuenta que prácticamente fue un asesinato planeado, según dicen los testigos y la mamá del niño? Bueno, sí, lamentablemente hoy otra noticia, una noticia muy triste para todos nosotros como sociedad. Debemos llamarnos a la autorreflexión de qué está pasando con nosotros. Realmente yo creo que la falla viene mucho, incluso desde las tempranas etapas, desde el embarazo. Hay que hacer mucha psicoeducación y no solamente desde el embarazo, incluso desde la elección de pareja. La elección de pareja es algo supremamente importante y muchas veces la gente lo deja como a la casualidad, ¿sí? Como que se conocieron, se gustaron y comienzan una relación de pareja, pero no se hace una elección conscientemente. Es muy importante hacer una elección consciente. Hay señales de alarma que le pueden indicar a uno que la pareja que está escogiendo puede tener conductas violentas. Una de esas señales es, por ejemplo, las conductas violentas con animales, que son como un predictor. Los estudios muestran que las personas que tienen maltrato hacia los animales están más propensas a tener también conductas violentas hacia otros seres humanos. Y hay muchas otras señales que podemos estar atentos, pero hay que hacer unas elecciones de pareja más conscientes. También una capacitación mayor a las pautas de crianza y al entender cuál es el principal objetivo de los padres, que es que sus hijos sean independientes y, y autosuficientes, ¿sí? También hay como una creencia muy marcada que los hijos son una propiedad. Y cuando hay entonces disfunciones de pareja, como en este caso, se entra en una pugna y los hijos quedan en la mitad como si se estuvieran los padres peleando una propiedad, o en este caso que pues desconocemos muchos detalles, pero al parecer la muerte de Gabriel es muy lamentable porque fue una forma de agredir a la expareja. Doctor, escuchábamos durante el transcurso de la mañana en nuestra emisión de Noticias Caracol que entrevistamos a uno de los funcionarios, trabajadores del hotel en donde encontraron el cuerpo del menor y dicen que no tuvieron ninguna sospecha porque el padre se veía cariñoso con el niño, compartía con el niño, incluso el menor se veía tranquilo. ¿Por qué el padre termina haciendo eso? ¿Por qué ese tipo de comportamientos, queriendo a su hijo, mostrando públicamente su afecto, su amor, pero entra a la habitación y aparentemente asesina a su hijo, al menor de edad? Sí, las conductas tienen muchísimas causas, digamos, ahí es algo complejo de entender y en estos casos se debe solicitar una autopsia psicológica. En la autopsia psicológica se mira todo lo que pasaba en la vida de estas personas, si él tenía antecedentes de conductas violentas o de conductas delictivas previas, si había conducta sociopática o no, si había consumo de sustancias psicoactivas, muchas circunstancias que podrían influir en una conducta tan macabra como esta que estamos presenciando hoy en nuestro país. Las causas son múltiples y los que trabajamos en los servicios de urgencias vemos cómo llegan muchísimos casos de intentos de suicidio y de agresión, de lesiones personales, de riñas que se dan dentro del contexto familiar. En muchos casos son asociadas a trastornos de la personalidad, en otros casos son asociadas al abuso de alcohol y sustancias psicoactivas, pero son más frecuentes de lo que uno piensa, las lesiones y las riñas entre familiares. Claro que pues este es un caso más extremo, ¿no? Es un caso que realmente nos desconcierta a todos y que nos llama a la reflexión.
Doctor, lo invito a ver las siguientes cifras y estas son de medicina legal y solamente fue el balance del año 2020 en materia de homicidios a menores de edad. Fue en el transcurso del año 2020 que recordemos fue esta época de pandemia en donde se incrementó la violencia intrafamiliar según las autoridades y aquí las vemos en pantalla. Entre los 0 y 4 años fueron asesinados 56 niños, entre los 5 y 9 años 15 niños para un total en el año 2020 de menores de edad dentro de este rango de edad de 71 muertes. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Por qué tan alta esta cifra? Y eso que acá no estamos contando los menores de los 9 a los 17 años, ¿no? Sí, ahí hay un fenómeno que se explica desde varias aristas. Uno es que las cadenas de violencia tienden a repetirse. Entonces, muchos adultos que durante su infancia fueron víctimas de violencia, de maltrato o de abuso, ellos en ese momento en que eran niños, experimentaron sentimientos muy fuertes de venganza, de odio, de rabia, de frustración. Y esos sentimientos, si la persona no recibe una ayuda profesional adecuada, se guardan ahí durante años. Entonces, cuando ya ellos son adultos y tienen interacción con niños, muchas veces entonces el proceso se da en sentido contrario y todos esos sentimientos guardados por el abuso y por la violencia salen contra esa nueva generación, contra esos niños. Es como es un mecanismo desafortunado, pero es un mecanismo que se da con mucha frecuencia. Por eso los círculos de violencia son cíclicos, ¿sí? Y en Colombia estamos en un ciclo de violencias que es constante. Si nosotros miramos las cifras, cerca de 7,5 millones de colombianos han sido desplazados por fenómenos de violencia, más toda la población que tenemos desplazada de países vecinos. Entonces, todas esas familias desplazadas que han sido víctimas de violencia, muchos desde la niñez, se convierten de víctimas a victimarios. Y el alcohol y el consumo de las sustancias psicoactivas muchas veces facilita que esas conductas se expresen con mayor facilidad. Estas cifras de lo corrido de este año. Veamos en materia de homicidio durante el mes de enero del 2022 según Medicina Legal, en donde también, mire, entre los 0 y 4 años no hubo muertes. En ese mes, en este mes que ya pasó, entre los 5 y 9 años, 3 niños fueron asesinados y entre los 10 y 14 años, 5 niños fueron asesinados para un total de 8 menores de edad dentro de este rango que fueron asesinados y eso que acá no estamos contando la muerte violenta accidental, ¿no? Pero veamos también lo que sucedió en el mes de febrero según Medicina Legal, porque aquí ya empieza a incrementarse estos datos. Entre los 0 y 4 años, 3 niños fueron asesinados, entre los 5 y 9 años, 4 niños, entre los 10 y 14 años, 10 niños, para un total de 17 menores de edad. Pero veamos lo que sucedió en marzo y sigue incrementándose el número. Pareciera que en vez de reducirse, se aumenta. Entre los 0 y 4 años, 4 niños fueron asesinados. Entre los 5 y 9 años, 6 niños fueron asesinados. Entre los 10 y 14 años, 18 niños fueron asesinados para un total de 28 niños asesinados. Veamos lo que sucedió en abril. Es importante tener en cuenta que pudo haber sido por violencia intrafamiliar o también por muerte violenta o otro caso sin especificar. En el mes de abril, entre 0 y 4 años, 7 niños fueron asesinados, entre los 5 y 9 años, 10 niños fueron asesinados y entre los 10 y 14 años, 20 niños fueron asesinados para un total de 37 niños. Pero mire esta cifra, de julio no más, cómo se incrementó. Entre los 0 y 4 años, 20 niños fueron asesinados. Entre los 5 y 9 años, 16 niños fueron asesinados. Y miren esta cifra, entre los 10 y 14 años, 35 niños fueron asesinados para un total de 71 niños menores de edad asesinados solamente en el mes de julio, doctor Miguel. Eso es un índice que es inaceptable para cualquier sociedad que pretenda decir que es civilizada. Tenemos que tomar más acción y la reacción inmediata a los casos no la estamos viendo.
Entonces, por ejemplo, nosotros que nos movemos en este medio, que vemos muchos casos, podemos identificar cómo hay eh, casos de reportes de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, de abuso físico, e incluso de intentos de feminicidio desde hace unos 5 o 6 años y que todavía no han sido resueltos por las autoridades pertinentes. O sea, estamos muy atrasados en la atención inmediata a estos casos. O sea, estos casos, este índice tan elevado que estamos viendo es la punta del iceberg, pero eso no se da de manera espontánea. Si ustedes, si nosotros investigamos cada uno de estos casos, vamos a encontrar que ahí hay denuncias previas de violencia intrafamiliar, de abuso de alcohol, de sustancias psicoactivas. ¿Sí? Hay antecedentes en ese medio y no se hizo lo suficiente para que no se terminara en una catástrofe. Entonces, necesitamos también una acción más oportuna de las autoridades, priorizando la familia, porque la familia está en crisis, estamos en una desintegración social muy aguda. Y es que en algunos casos las mismas autoridades y pues las acciones pertinentes como comisarías, fiscalía, Instituto de Bienestar, pues dicen que es el derecho del padre o madre siempre tener, pues ver a su hijo y eso, pero de pronto no analizan los riesgos que se pueden prácticamente dar en medio de una relación de este tipo. Pero volviendo al caso de Gabriel, todo el mundo califica de enfermo mental. Un enfermo mental puede planear este tipo de asesinatos o podemos hablar de un psicópata específicamente en este caso. Y lo que digamos respecto al caso en este momento es hipotético. Lo juicioso es hacer una autopsia psicológica para mirar si se trata de un trastorno de personalidad, si son rasgos sociopáticos que la persona tiene o si de base hay alguna enfermedad mental. Sin embargo, en el caso supuesto de una enfermedad mental, eh, esta no excusa a la persona de los actos ilícitos cometidos. La única excepción sería en una psicosis y obviamente en una psicosis no hay una planificación, en una psicosis se produce como una agresión a todo lo que lo rodea de manera desorganizada, pero en este caso, según lo que vemos en los reportes de los medios de comunicación, pues hubo toda una planificación. Entonces, claramente la persona es responsable de sus actos, así tenga de base un trastorno de personalidad o otra enfermedad mental o consumo de sustancias, pero pues en este momento es hipotético lo que está sucediendo. Pero lo que tú decías hace un rato hay que recalcarlo, y es que las comisarías de familia, el ICBF, la fiscalía, necesitan estar más robustas, necesitan más personal para poder hacer frente y tomar unas decisiones rápidas y oportunas. La verdad es que uno ve que el sistema está colapsado y casos de hace 5 o 6 años apenas los están resolviendo ahora. Muchas veces cuando ya van a tratar de resolver el caso, ya el niño no es niño, ya es un adulto. Entonces, pasan muchas cosas entre el momento que se instaura una denuncia y el momento en el que la justicia toma acción. Pasan años y en esos años, pues, pueden suceder cosas tan lamentables como esta que estamos presenciando hoy. Usted mencionaba anteriormente y ya para finalizar dos consideraciones. La primera, ¿por qué siempre el niño queda en medio? Teniendo los problemas de dos personas adultas, siempre uno amenaza al otro con el niño, que me lo va a llevar, que el niño prácticamente es el afectado. Y no sobran las recomendaciones para todas las personas, hombres y mujeres que están conectados en estos momentos con nosotros, no quedarse callado, denunciar y lo que usted mencionaba anteriormente, darse cuenta también a quién tiene uno al lado y con quién va uno a tener hijos, ¿no? Sí, correcto. Es muy importante que al momento de escoger pareja, las personas escojan pareja de manera consciente, no solamente por la atracción física. La atracción física es importante, pero no lo es todo. Es muy importante mirar también los antecedentes conductuales de la persona. Mirar si es buen hijo, si es buen hermano, si es buen compañero, si ha tenido antecedentes de consumo de drogas o de alcohol conflictivo, o si ha tenido antecedentes de conductas delictivas,
Es importante que las personas que nos ven, tanto hombres como mujeres, sepan que las conductas tienden a ser repetitivas. Muchas veces usted puede conocer una persona violenta y pensar que a través de su amor usted lo va a cambiar. Y las personas no cambian fácilmente. Las personas, después de los 21 años que ya la personalidad está conformada, pues esa es su forma de ser para el resto de la vida. Esos son sus rasgos de personalidad. Entonces es muy importante mirar esas señales. Si la persona tiene antecedentes de, por ejemplo, de maltrato animal, eso es un gran indicador, porque es una persona que se ceba contra los más indefensos. Los más indefensos son los animales y los niños. Entonces ese es un gran indicador de alerta que hay que tenerlo en cuenta a la hora de escoger pareja. Lo otro que es importante es que todos nos capacitemos más sobre las pautas de crianza, entender que los chicos, los niños no son una propiedad. Nuestra función como padres es hacer de ellos personas autosuficientes, independientes, con valores. Y esta misión, digamos, si la tenemos clara, pues no vamos a entrar a utilizarlos dentro de una relación para agredir a la otra persona. No vamos a pasar por encima de los derechos de los niños. Los vamos a ver como personas que están en desarrollo, no como una propiedad. Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol ahora. Y bueno, pues el llamado que usted hace es para todos los padres de familia, pero también para las autoridades, para bajar estas cifras de maltrato, estas cifras también de homicidio contra nuestros menores, contra nuestros hijos, contra nuestros niños. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros y hablar de este tema. Con mucho gusto, la salud mental es un asunto de todos. Y a las 10:39 hacemos una nueva pausa, pero ya volvemos con mucha más información y también con imágenes de cómo avanza este simulacro nacional. Ya volvemos.